Masejet Megillah, Dafiutet Amudalev 19a, 8 líneas de arriba para abajo, dice la Mishnah. Ben Air Shealach le Krach, Uben Krach Shealach leir. Y Matil Lachzonim como Korekim como Bimlav Koreimaim. Dice la Mishnah. Como habíamos visto al principio del Masejet, una persona que vive en una ciudad no amurallada desde el tiempo de Yoshua bin Nun, Purim es el día 14, por lo ende la lectura de Megillah y el resto de las mitzvot de Purim tiene que hacerlo el 14 de Adar. Sin embargo, si vive en una ciudad amurallada desde el tiempo de Yoshua bin Nun, pues Purim, la lectura de la Megillah y el resto de las mitzvot de Purim tienen que ser el 15 de Adar. ¿Qué pasa una persona, dice la Mishnah, que vive en una ciudad no amurallada, por ende su Purim es el 14, pero fue a una ciudad amurallada y se encontraba ahí el 15, o viceversa, una persona que vive normalmente en una ciudad amurallada del tipo de Yoshua bin Nun, por ende su Purim es el 15 y se encuentra ahorita en una ciudad no amurallada el día 14. ¿Qué hace ese día? ¿Tiene que hacer Purim junto con los demás o va según la ciudad de donde él viene? Dice la Gemara, depende. Si su intención es volver a su lugar original, entonces va según el lugar original. Sin embargo, si su intención es no volver, entonces va según el lugar en el cual se encuentra ahorita, ya sea amurallada o no amurallada, dependiendo, va a ser según el lugar en el cual se encuentra. Eso lo vamos a explicar más en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah. Umeijan Korea dame tamegilá beyotzeba yedejo bator Rabbi Meir omer kula Rabbi Yehuda omer meish yehudi Rabbi Yossi omer meaharat devarim haele. La Mishnah después se enfoca y dice ¿cuál es la parte esencial de la Megilá que uno tiene obligación de leerla? Entonces, vamos a ver tres opiniones para esto en la Mishnah y en la Gemara vamos a ver una cuarta. Rabbi Meir dice que toda la Megilá es importante. Para salir de Jobá de la mitzvah de la Megilá, tienes que escuchar toda la Megilá. Rabbi Yehuda, por otro lado, dice que es suficiente desde el segundo perek, del quinto capítulo del segundo perek, Meish Yehudía, Yabe Shoshana Pirá, etc. Desde ahí en adelante es importantísimo que lo escuches. Lo anterior no es obligación. Y Rabbi Yossi dice que desde el tercer capítulo es obligación, antes de eso no es obligación. Y vamos a ver en la Gemara, como dije, una cuarta opinión y la razón de cada una de ellas. Dice la Gemara, Amarraba, lo shanu el ashatil lachzor belelear ba'asar, aval en atil lachzor belelear ba'asar, kore imagen. Dice Raba, quiero que sepas que todo lo que dijimos en la Mishnah, que una persona que es originalmente de una ciudad amurallada, por ende su Purim es el 15, como explicamos, y fue a una ciudad no amurallada, por ende el Purim lo festejan el 14. Dijimos que en caso que tiene intención de volver, en ese caso decimos que si tiene intención de volver, que vaya según su lugar original, que es el 15. Dice la Gemara, eso es únicamente cuando tu intención de volver es la misma noche del 14. O sea, tú eres originalmente del 15, fuiste a un lugar que se hace el 14, te encuentras ahí en la noche del 14 y tu intención es volver antes de Alot HaShachar, antes de amanecer. Pero ahí es cuando decimos que si tienes intención de volver, pues vas según tu lugar original. Pero si vas a estar la noche del 14 en el lugar no amurallado, ¿sí? Y vas a estar ahí toda la noche y el amanecer del 14 también vas a estar ahí, entonces en ese caso ya tienes que leer la Megilá junto con los del 14, aunque tu intención sea volver después. Tienes que leer la Megilá juntos con los del 14 y no puedes ir según tu lugar y estar exento de leer y cumplir las mitzvot de Purim el día 14. Amar Raba, dice Raba, mina la. נכתיב על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות. מכדי כתיב היהודים הפרזים, למה לי למכתב היושבים בערי הפרזות? הכמשמען de פרוז בן יומו נקרא פרוז. Dice Raba, ¿de dónde sabemos esto? Que si uno se encuentra en una ciudad, si uno por ejemplo es de la ciudad que se hace el 15 y se encuentra el 14, se queda ahí toda la noche y también el amanecer, el hecho que esté ahí el amanecer o el hecho que esté ahí parte del tiempo, decimos que ¿qué? Decimos que tiene que hacer como la costumbre del 14. ¿Quién te dijo algo así? Dice Raba, te voy a explicar por qué. Porque está escrito, al ken Yehudim haperazim ayoshevim bearea perazot, ¿sí? Está escrito en el versículo en la Megilá, por lo tanto, los Yehudim haperazim, perazim se refieren los que están en ciudades, los que son de ciudades no amuralladas, ¿sí? Dice, por lo tanto, los Yehudim haperazim, los que están en ciudades no amuralladas, que están sentados, vuelve a decir la Megilá, en ciudades no amuralladas, no entiendes, tú me dices los judíos, aperazim, los judíos que no están en ciudades amuralladas, significa que están sentados en ciudades no amuralladas. ¿Por qué me estás repitiendo? Dice la Gemara para decirte que no nada más el 14 hay que leer los que viven y habitan en la ciudad no amurallada, sino también los que no habitan ahí, sino nada más están sentados ahí por un tiempo, por la noche hasta el amanecer, incluyendo el amanecer, también ellos van a tener que leer el 14 en ese caso. Dice la Ashkehan Paruz, Mukaf minalan svara umi de paruz ben yomo karu y paruz mukaf ben yomo karu y mukaf. Dice la Gemara, vimos una fuente para decir el caso de una persona que está en una ciudad sí amurallada, que va a una ciudad amurallada y se queda ahí un tiempo. Vemos de que el hecho que está al amanecer
tiene que hacer, el hecho que está toda la noche el 14 y el amanecer, tiene que hacer la Megilá, la lectura de la Megilá y el resto de las mitzvot también el 14. ¿Cómo lo vemos? Porque está escrito Hayehudima Perazim y te vuelve a decir Hayoshevim Bearea Perazot. Vemos que no tienes que pertenecer a la ciudad, sino el hecho que estás ahí es suficiente. Pero como vemos un caso contrario, una persona que normalmente tiene el 14 y se va a una ciudad del 15. ¿Cómo sabemos que cuando se encuentra en parte de la ciudad del 15, en la noche de la ciudad en la noche y el amanecer en la ciudad del 15, cómo sabemos que también tiene obligación? Dice la Gemara igual, de la misma manera que uno es así, la lógica dice que también el otro es así, no hay por qué diferenciar en esto. Sigue diciendo la Gemara, ve amarraba, ben kfar shalach leir, ben kach u ben kach korei maim, maita ama hakib ne'air baile mekre, verabano de akib al kefarim que שיספקו מים מהמזון לאחרים שבכרכים, הנמילי כי יתה בדוכתה, אבל כי יתה בעיר כבני baile mekre. Dice Raba, quiero que sepas, ¿qué pasa? Dice Raba, ¿qué pasa respecto a una persona? Hasta ahorita estuvimos hablando de gente que vive en una ciudad amurallada y gente que vive en una ciudad no amurallada, que tiene que hacer el 14. Pero nosotros habíamos hablado al principio del mensaje también respecto a un Ben Kfar. ¿Qué es Ben Kfar? Unos que viven en unas aldeas, obviamente no amuralladas, que el día original de ellos es el 14. Pero si se recuerdan, habíamos visto que Jamín dijeron que pueden adelantar el día de la lectura de la Megilá, Yom HaKnisá, que es el lunes o jueves anterior al día 14. ¿Sí? Que de por sí van a las ciudades para el mercado, para el Bedín, para diferentes cosas, y por lo tanto Jamín le permitieron adelantar la lectura de la Megilá a un máximo hasta el 11 de Adar, el 13, el 12 y el 11, así habíamos visto. Dice la Gemara, ¿qué pasa si esa persona Ben Kfar adelantó, leyó la Megilá, adelantado, y después la noche del 14 fue a la ciudad? Dice la Gemara, en este caso, Ben Kach, ya sea que va a estar al amanecer o no va a estar al amanecer, en el caso anterior, que alguien que vive en la ciudad de 15 y viene a la ciudad del 14, depende si va a dormir y va a estar al amanecer ahí. Si va a estar al amanecer, pues tiene que leer también el 14, tiene que leer el 14, si no, no. Aquí en este caso, que es un Ben Kfar, una aldea que adelantó su lectura de la Megilá, si va a estar en la noche del 14, aunque no va a estar en el amanecer, va a tener que volver a leer la lectura del 14. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque de por sí tu momento original para leer la Megilá de las aldeas era el 14. Y la razón que te adelanté es porque de por sí vas a estar ahí y para que tengas también chance, como vimos anteriormente, para que tengas chance de venderle agua y alimentos a la gente de la ciudad y puedas tener parnasá. Dice la Gemara, pero eso es un segundo, eso es cuando efectivamente vas a estar ocupado haciendo eso. Pero si de por sí en la noche del 14 fuiste a la ciudad, aunque no vas a estar ahí durmiendo, ya estás ahí, lee en el momento adecuado, en el momento que tienes Hiyub, en el momento que el Hiyub original está activado, que es el 14. Por lo tanto, aunque no te quedes en el amanecer, di ahí, lee la Megilá otra vez el 14 para esas personas de la aldea. Pregunta la Gemara, Eiti be'abaye, ben krach she'alach leir, ben kach u ben kach kore, kim como, ben krach sal kadaatach, ve'imatid lachzor tal yamilta, el alach ben kfar. Dice la Gemara, Abaye le pregunta a Raba. Raba acaba de decir, cuando es respecto a un aldeano, a una Ben Kfar, que va a estar en la noche del 14 en una ciudad. Entonces ahí, aunque no esté en el amanecer, como acabamos de explicar, Raba dijo que tiene que leer el 14, la Megilá, en la ciudad. Dice la Gemara, no me cuadra, le pregunta Abaye a Raba, porque está escrito en la baraita un Ben Krach. Si aparentemente Ben Krach se refiere a quién, a una persona... Ben Krach se refiere normalmente a una ciudad que está amurallada, ¿sí? Pero está escrito una persona aparentemente que está en una ciudad amurallada, que fue a una ciudad no amurallada, ya sea que se queda al amanecer, ya sea que no se queda al amanecer, lee como su lugar original. Dice la verdad, no es verdad. Vimos en la Mishnah que en eso depende. Una persona que está en una ciudad amurallada y se va a una ciudad no amurallada, y va a estar ahí el 14, va a depender si se queda en el amanecer, como tú me dices que no hay diferencia si se queda en el amanecer o no se queda en el amanecer, en ambos casos lee como su lugar original el 15, no cuadra eso. Tenemos que explicar que en verdad no se refiere a Ben Krach, una persona que vive en una ciudad amurallada, sino Ben Kfar, una persona que viene de una aldea, y está escrito que Ben Kach u Ben Kach Kore Kim Komo, que ya sea que se queda al amanecer, ya sea que no se queda al amanecer, ¿sí? Cuando está el 14, una persona, según esta explicación, Ben Kfar es una persona de una aldea que va a una ciudad no amurallada, el 14, y nos dice la baraita, Ben Kach u Ben Kach, ya sea que se queda la noche del 14 del amanecer, o ya sea que no se lo queda, en ambos casos, Kore Kim Komo tiene que leer como su lugar original, y si ya leyó en su lugar original en la aldea, el 11, el 12 o el 13 de Adar que se puede, ¿sí? Yom HaKnisá, entonces en ese caso es suficiente. Se pregunta, tú antes me dijiste, Raba, de que en este caso si el aldeano fue el 14 en la noche, aunque no estuvo en el amanecer, tiene que volver a repetir la Megilá. Aquí vemos de que Ben Kach u Ben Kach, esté o no esté en el amanecer, decimos que si ya leyó la Megilá, está exento, Korekim como, aunque esté ahorita en una ciudad, en una metrópolis grande, una ciudad grande que no es amurallada, y aunque esté ahí en el 14, no tiene que leer la Megilá nuevamente.
Dice la Gemara, de la misma manera que me arreglaste y me corregiste que en vez de decir Ben Krach a Ben Kfar, en vez de decir una persona que pertenecía a una ciudad murallada, me lo cambiaste a una persona que pertenece a una aldea, también cambiamos la última parte. También la última parte, en vez de Kore Kim Komo, vamos a decir Kore Imahem. ¿Qué? Y si explicamos así, la explicación de la vareta va a ser la siguiente. Una persona, un aldeano que va a una ciudad, el 14, una ciudad grande, y leen ahí la Megilá, Ben Kajuben, que ya sea que va a amanecer ahí, o ya sea que no va a amanecer ahí, Kore Imahem, en vez de Kore Kim Komo, en vez de que lee como su lugar original, vamos a tener que decir Kore Imahem tiene que leer junto a ellos, o sea, junto con los del 14, como básicamente dijo Raba, que tiene que volver a leer. Sigue diciendo la Gemara, Mejan Kore Adameta Megilá Bejule, Tane Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Mi Balayla Hau. Vimos en la Mishnah 3 opiniones desde cuándo, desde qué lugar en la Megilá uno tiene obligación para leer la Megilá. Y repito las 3 opiniones. Rabbi Meir dice que tiene que leerla toda. Rabbi Yudá dice que desde el quinto versículo del segundo capítulo. Y Rabbi Yossi dice desde el tercer capítulo. Ahorita la Mishnah dice otra cuarta opinión, que es la opinión de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rashbi Akadosh dice desde el sexto capítulo, Mi Balayla Hauna de Dashenat Melech. Ama Rabbi Yohanan, Vekulam Mikra Hadashu. Dice Rabbi Yohanan, todos sacaron la fuente para su opinión del mismo versículo. Está escrito en el versículo, Batichtov Esther Amalcá, Mordejai Yehudí et Kol Tokef. Está escrito en el versículo que escribieron Esther Amalcá y Mordejai Yehudí todo el poder, et Kol Tokef. Y eso es lo que hay que cumplir, eso es lo que hay que leer. La pregunta es, ¿qué poder están escribiendo Mordejai y Esther, que es el que hay que leer? Mande a Markula Tokfosh la Hashverosh. Rabbi Meir, que dice que hay que leer toda la Megilá, se refiere al poder de Hashverosh. El poder de Hashverosh lo vemos desde el principio de la Megilá, por lo tanto hay que leer toda la Megilá. Mande a Amar Meish Yehudi, y según la opinión de Rabbi Yehuda, que opina que hay que leer desde el quinto versículo del segundo capítulo, que es desde Ish Yehudi, se refiere a Tokfosh el Mordejai. Estaban escribiendo el poder de Mordejai, que ahí es cuando empieza a relatar el poder de Mordejai. Umán de Amar Meharat de Barima Ele, Tokfosh el Amán. Y la tercera opinión mencionada en la Mishnah, que es Rabbi Yossi, que dice que es del tercer capítulo en adelante, dice cuando está escrito Tokef, el poder se refiere al poder de Amán, que cuando uno empieza a ver el poder de Amán, Aharat de Barima Ele, en el tercer capítulo. Y la última opinión de Rabbi Shimon Bar Yochai, que dice Balayla Hahu, que es desde el sexto capítulo en adelante, se refiere al poder del milagro que pasó, que cuando empezó a relatarse, a formarse, a darnos cuenta del milagro, al principio del sexto capítulo, y por eso cada uno opina su opinión desde dónde es obligación empezar en la Megilá. Otras fuentes para cada una de las opiniones, Rabuna Amar Mehaja, Umar Raú Al-Kaja, Umay Gialem. Rabuna dice que todos explican, todos tienen la fuente para su opinión de este versículo que dice Umar Raú Al-Kaja, Umay Gialem. ¿Qué significa eso? Que la Megilá fue escrita, ¿para qué? Para enseñarle a las generaciones qué fue lo que vieron en esos momentos para hacer dichas acciones. Vamos a explicar ahorita cada uno cómo explica este versículo. ¿Y qué fue lo que pasó a raíz de eso? Entonces viene Man de Amar Kula, el que dice que hay que leer toda la Megilá completa desde el principio. Él explica este versículo lo siguiente: Marra Hashverosh nishtamesh bekelim shel Bet HaMikdash al kacha mishum dehashiv 70 shenim velo yipruk umaigia alehem de katal vashti. Él explica este versículo, que este versículo es el que hay que leer, el que hay que decirle a todas las generaciones, el que hay que leer en la Megilá. Él dice que la explicación de este versículo es el siguiente: ¿qué vio a Hashverosh? Cuando dice Marraú, se refiere ¿qué vio a Hashverosh que usó los utensilios del Bet HaMikdash para la fiesta que hizo, como ya vimos anteriormente en los dapim anteriores? Responde el versículo al caja. ¿Qué significa al caja? ¿Por qué? Porque él calculó que ya pasaron los 70 años del exilio, que tenía que el pueblo de Israel ya haber vuelto a la tierra de Israel, y aún no pasó. Dijo, seguramente eso no va a pasar, y por eso lo usó. ¿Y qué pasó a raíz de esa acción que él hizo? Al final se murió Vashti. Y por eso, ya que él explica que este versículo te habla de esto, tiene que empezar al principio de la Megilá, que te habla de la fiesta de Hashverosh, etc. Umanda amar meish yehudi marra Mordejai de ikani beaman al caja de shavi nafshe abodazara umaigia aleem de itrajish nisa. La opinión que dice que para salir de Jehová de la lectura de la Megilá hay que empezar del segundo capítulo, el quinto versículo, o sea, desde Ish Yehudi, que te habla de Mordejai. Él explica que el versículo anterior, Marraú al caja umaigia aleem, se refiere que vio Mordejai, ¿sí? Que se metió con Amán y no se aposternó donde él. Y responde al caja, ¿por qué? Porque él vio que Amán era Abodazara, él estaba haciéndose él mismo Abodazara, y Mordejai no se iba a posternar a la Abodazara. ¿Y qué pasó a raíz de esto que se abstuvo en aposternarse? Pasó el milagro. Y por eso, ya que él explica el versículo que te dice que hay que comentar, que hay que leer la Megilá, que hay que explicar a todas las generaciones, te lo explica con Mordejai. Uno empieza desde el momento de Mordejai, de Ish Yehudi Beshushan Apira.
Uman de amar meajarat de barima ele marraman shitkane bechol hayehudim al kacha mishum de Mordejai lo yichra velo yishtachabe umayigia alehem vetalu oto vetmanav alaetz. La opinión que dice que hay que leer desde el tercer capítulo en adelante, esa es la obligación de la lectura de la Megilá, es porque él explica que el versículo Marraú al caja umayigia alehem se refiere que vio a Amán que se puso tan molesto con los judíos. Al caja es porque vio, ¿qué fue lo que vio? Que Mordejai no quería posternarse a él. ¿Y qué pasó a través de eso? Al final, que él se metió con los judíos, al final lo colgaron a él y a sus 10 hijos en el árbol. Y ya que le explica que el versículo que te comenta que hay que leer la Megilá y comentar a todas las generaciones sobre Amán, empieza la obligación desde el tercer capítulo en adelante. Uman de amar mi balayla aú marra hashvenosh la viet sefer azichnot al caja desde antes de Amán baade umay guía aleem y trajesh nisa. Y por último, la opinión que dice que la obligación de la lectura de la Megilá es desde el sexto capítulo en adelante, balayla una edad shenat melech. Entonces, que él va a explicar que este versículo, cuando dice Umar Raúl al-Caja, Umar y Alem, se refiere que vio a Hashverosh en traer los Sefer Azichnot, el libro para recordarse qué fue las bondades que le hicieron cada uno. ¿Qué fue lo que vio? ¿Por qué de repente le pidió a sus sirvientes, tráigame libros de Azichnot? Dice la Gemara, ¿qué fue lo que vio? Como ya explicamos en los dapim anteriores también, vio de que Esther invitó a Amán a la fiesta. Dijo, qué raro, ¿acaso me quieren hacer algo contra mí? Vamos, seguramente, ¿acaso él pensaba en su cabeza, como explicamos? ¿Acaso ellos me quieren matarme a mí, hacerme algo contra mí? Qué raro que nadie me está diciendo nada. Seguramente la gente que me quiere no me está diciendo nada porque no les retribuí con algo. Entonces verificaron, le dijo, tráeme el Sefer Azichnot a ver quién me hizo cosas buenas. Trajeron a Mordejai. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó a través de eso? Pasó el milagro que al final fue pro Mordejai. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Jelbo, Amar Rabbi Hamá bar Guria, Amar Rabalaja que dibrea Omer Kula, Bafiu le manda Amar mi Yudit Sihashete que tuba Kula. Dice Rabbi Jelbo en nombre de Rabbi Hamá bar Guria, en nombre de Rab. Quiero que sepas que la halajá es que para salir de Jehová la lectura de la Megilá tienes que leer toda la Megilá completa. No puedes empezar ni desde el segundo capítulo, ni desde el tercero, ni desde el sexto. Tienes que leerla completa. Y también te dice, quiero que sepas que también la opinión que te dice desde el quinto versículo, el segundo capítulo, también el segundo capítulo, y así sucesivamente tercero o sexto, no significa que no tienes que tener escrita toda la Megilá. Ellos también están de acuerdo que tienes que tener escrita toda la Megilá, solo que la pregunta es de dónde es la obligación empezar, pero escrita la tienes que tener completa. Pero de todas maneras, la halajá es como quién, como la opinión que tienes que tener escrita toda la Megilá y leer toda la Megilá desde el principio, como la primera opinión mencionada en la Mishnah. Sigue diciendo la Gemara, de Amar Rabbi Jelbo, Amar Rabbi Hamá bar Guria, Amar Rabbi Megilá, Nikret Sefer, Nikret Tigret, Nikret Sefer, Shim Tefara, Bejute Pishtam, Pesuram, Nikret Tigret, Shim Itil, Bashelosha, Jute Kitim, Keshera. Dice Rabbi Jelbo, en nombre de Rabbi Hamá bar Guria, en nombre de Rab, la Megilá por un lado se llama Sefer, ¿sí? O sea, comparándotelo a Sefer Torah, como está escrito en el versículo, en la misma Megilá está escrito Benichtav Basefer, y por otro lado también se llama Igeret, ¿sí? Que como está escrito en el versículo, que Ayemet Igeret Apurim, lo cual te dice que no es tan estricto como el Sefer Torah. Entonces, algo es como la Sefer Torah y las halajot son como Sefer Torah, y otras cosas, las halajot de la Megilá no son como Sefer Torah. ¿Qué cosas? Dice la Gemara, por ejemplo, respecto a coser, cuando uno va a coser los pedazos de pergamino, unirlo unos con otros, Sefer Torah no se puede unir sino únicamente con hilos de tendones de animal, no con hilos de lino. No puedes con hilos de lino. Igualmente la Megilá, como Sefer Torah tiene esta misma halajá, porque está escrito Benichtav Basefer, lo comparamos con Sefer Torah, que tiene que estar cosido y unido a través de hilos de tendones y no de lino. Pero por otro lado, es más fácil que el Sefer Torah. ¿Por qué? Porque el Sefer Torah uno tiene que coser cuando las yeriot, los pedazos de pergamino uno con otro, tiene que coserlo en todo el borde. Obviamente se deja un poquito arriba, un poquito abajo, pero aparte de eso, todo el borde hay que coserlo, ¿sí? A diferencia de la Megilá, que es suficiente que le hagas 3 puntadas, con 3 puntadas es suficiente, aunque no queda muy ajustado, es suficiente con esto. Amar Rav Nachman Obiblat Sheim Meshulashim. Dice Rav Nachman, también en Megilá, que tú me dices que es suficiente, una Igeret suficiente, 3 puntadas nada más, eso sí tiene que estar bien parejo todo, o sea que desde el borde hasta la primera cosida, desde la primera cosida hasta la segunda, de la segunda a la tercera, y de la tercera hasta el último borde de abajo, esté todo parejo, todo paralelo, todo tenga la misma medida entre una y otro. Amar Rabbi Yudá Mashmuel, Hakoreba Megilá Ketubá Benaketubim lo yatza. Dice Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, una persona que lee una Megilá, que no está separada sola la Megilá, sino está la Megilá unida con otras Megilot, otros libros más de Kitvei HaKodesh. ¿Sirve o no sirve? Dice Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, no sirve. ¿Por qué? Porque no se ve como Pirsumen Isá, no se divulga el milagro porque no se ve que estás leyendo una Megilá, porque parece que estás leyendo una Torah, que hay muchas cosas mezcladas, no se nota que estás leyendo la Megilá. Amar Rabba lo amran en la de lo mejastre o miatra purtaba, mejastre o miatra purtá, letlamba. Dice Rabba, quiero que sepas que todo lo que dijo Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, ¿sí? Que si lees si lees la Megilá, cuando está unida con otros Kitvei HaKodesh, decimos de que no sirve.
eso es únicamente cuando es el mismo tamaño de la Megilá junto con el resto de los Kitvat Kodesh. Pero si el pergamino de la Megilá está unido con otros Kitvat Kodesh, pero el pergamino es más grande o más chico que el resto de los Kitvat Kodesh, ahí ya es notable que es diferente, que es una Megilá, y por lo tanto va a estar permitido en este caso. Levi Bar Shmuel Habe Kakari Kamedra Viudaba Megilá, Haketubam Ben Haketubim, Amarle Aream Bru, Hakoroe Megilá, Ketubam Ben Haketubim, lo Yatza. Dice la Gemara que Levi, hijo de Shmuel, estaba leyendo enfrente de Rabiudá una Megilá que estaba conectada con otros Kitvat Kodesh, ¿sí? No estaba por sí sola separada. Y le dijo Rabiudá, estás mal, ¿por qué? Porque ya dijeron Jajamim que para salir de Jehová de la Megilá uno tiene que leer una Megilá separada, y si está unida, mientras que no tenga las medidas, mientras que sea el mismo tamaño que el resto de los que tuvimos, no sirve. Y así le enseñó él. Amar Rabbi Jia Barabá, Amar Rabbi Yohanan, Akoreh Megilá que tuvimos lo yatzá, umajolea mojá, betzibur shano. Dice Rabbi Jia en nombre de Rabbi Yohanan, una persona que lee una Megilá que está unida con otros Kitvat Kodesh, con otros que tuvimos otras cosas más, no salió de Jehová, como dijimos. Sin embargo, después se retractó y dijo, no, eso es únicamente cuando lo lees para un público, que ahí no se dan cuenta y falta para persumanes, pero cuando lo lees para una persona particular, que de por sí la gente no está viendo nada y la persona que está leyendo se da cuenta que es una Megilá, en este caso es suficiente y sí está permitido que esté unidas con otras más. Ve Amar Rabbi Jia Barabá, Amar Rabbi Yohanan, Shiur HaTefar, Halajale Moshe Misinai, Umajolea Mojá, Velo Amru Ela Kedeshelo Ikara. Dijo Rabbi Jia en nombre de Rabbi Yohanan que lo que hay, la razón en el Sefer Torah, como dijimos antes, cuando una persona va a coser dos pergaminos, se cose por todo lo largo, pero hay que dejar arriba y abajo una parte sin coser. Y Rabbi Jia en nombre de Rabbi Yohanan pensaba al principio que era Alajale Moshe Misinai, que Moshe recibió eso de Akadosh Baruj Hu en el monte de Sinai. Sin embargo, después se retractó y dijo que no, que la razón que hay que hacerlo no es porque es Alajale Moshe Misinai, sino es por algo técnico. ¿Por qué por algo técnico? Si tú coses todo el borde desde el principio hasta el final y no dejas los bordes, no dejas la parte de arriba, la parte superior y la parte inferior sin coser, se vas a tener un problema. ¿Cuál es el problema que vas a tener? Vas a tener un problema que cuando esté muy apretado, de repente se puede romper de una vez. A diferencia, si dejas los bordes sin coser, la parte de arriba y la parte de abajo sin coser, la parte superior e inferior sin coser, cuando esté muy apretado tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque se va a empezar a abrir la parte no cosida que está arriba, la parte superior y la parte inferior, y ahí vas a ponerle menos presión. Para eso esa es la idea de dejar la parte superior e inferior sin coser. Sigue diciendo la Gemara, ve Amar Rabbi Jia Barabá, Amar Rabbi Yohanan, el Malen Ishtaer Ben Me'ara Shamad Moshe Eliyahu, que no ne que Mahat Zitkit, lo ayu yeholim lamod ibnei haora sheneemar, que lo irani a Adam Bajay, dice Rabbi Jia en nombre de Rabbi Yohanan. Sí, il Malen Ishtaer Ben Me'ara, si hubiese quedado la cueva en la cual estaba Moshe Eliyahu, que se les presentó a Kadosh Baruj Hu, la presencia divina dentro de ella, si se hubiese quedado inclusive un hueco chiquito, hubiese iluminado todo el mundo entero por la fuerza de la iluminación de la presencia divina que había. Como está escrito en el versículo, Kilo Irán y Adam Bajay, Amar Rabbi Jia Barabá, Amar Rabbi Yohanan, Mai dichti ve'alehem kechol hadevarim asher diber Hashem imachem bahar, melamed she'erab HaKadosh Baruch Hu leMoshe dikdukei sofrim v'dikdukei sofrim, ומה שהסופרים עתידים לחדש. ומה הניעו? מקרא מגילה. Igualmente sigue diciendo Rabbi Jia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, está escrito en el versículo, Ba'alehem kechol hadevarim. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que aparte de la Torah, Hashem le enseñó a Moshe muchas más cosas. Sobre la Torah le enseñó más cosas más. ¿Qué te viene a enseñar eso? Dice la Gemara, te viene a enseñar de que a Kadosh Baruj Hu le enseñó a Moshe todas las derashot que los Jajamim hicieron, todos los dikdukim que hay de los Jajamim anteriores, de los dikdukim, todas las deducciones que hay de las Mishnayot, etc. Y cualquier cosa que los Jajamim en un futuro van a innovar, van a hacer una innovación. Como por ejemplo, ¿qué? La Megilá. La Megilá fue hecha después por los Jajamim, fue decretada, fue dictaminada después por los Jajamim, fue dicha que hay que hacerla después del Purim, fue dicho después de los Jajamim, y ya eso Hashem se lo dijo a Moshe que en un futuro va a haber un milagro y hay que hacer la lectura de la Megilá y todas las mitzvot de Purim. Sigue diciendo la Gemara, Hakol kasherim likro et Megilá, chutz mejeresh shote bekatan. Rabbi Yehuda machshir bekatan. Dice la Mishnah, todos están aptos y kesherim para leer la Megilá y sacar de Jehová a los demás, menos un jeresh, que es una persona que habla pero no escucha, sí, una persona sorda básicamente, un shote, una persona que no está bien de la cabeza, y un katán, un niño chiquito que no tiene bar mitzvah aparentemente. Y Rabbi Yehuda permite en un katán. Entonces todos están permitidos leer la Megilá para sacar de Jehová a los demás, menos jeresh, shote y katán. Y Rabbi Yehuda permite en un katán, en un niño chiquito. Dice la Gemara, Mantana Jeresh Diabad Namilo. La Gemara entiende que la primera opinión de nuestra Mishnah
que nos dice, o mejor dicho, también Rabbi Yehuda está de acuerdo con esto, pero la Gemara entiende que cuando nuestra Mishnah le dice que el Jeresh no puede leer la Megilá, que el Jeresh no puede leer la Megilá para sacar a los demás, se refiere que inclusive Bediabad tampoco puede. O sea, también no nada más Lejatejilá en primera instancia no puede, sino también en segunda instancia. Si ya la leyó, no sacó de Jehová a nadie. Así la Gemara entiende. Por lo tanto, la Gemara pregunta, ¿quién es la opinión de nuestra Mishnah que dice que cuando un Jeresh lee la Megilá, no sale de Jehová inclusive Bediabad? Amarra matna Rabbi Yossi, detnan hakoret shema velo ishmia leozno yatza. Rabbi Yossi omer lo yatza. Dice la Gemara, es la opinión de Rabbi Yossi. Como está escrito en la Mishnah de Masejet Berajot Daf Tetvav, una persona que lee el Kriyat Shema y no escuchó cuando leyó la Kriyat Shema, sale de Jehová. Pero Rabbi Yossi dice, no sale de Jehová. Significa que cuando una persona, hay una mitzvah de leer algo, según Rabbi Yossi, una persona tiene que escuchar lo que está leyendo. Por lo tanto, un Jeresh, una persona que es sorda, que cuando lee no puede escuchar lo que está leyendo, por lo tanto no está obligado en la Megilá, y si no está obligado no es Bar Hiyuve, si no está obligado no puede, si no es Bar Hiyuve y no está obligado no puede sacar a otras personas que sí están obligadas. Por lo tanto, nuestra Mishnah que nos dice que inclusive Diabad, un Jeresh que leyó la Megilá, no es válido, no sirvió, dice la Gemara es con la opinión de Rabbi Yossi, de que una persona tiene que escuchar lo que dice, ya que el Jeresh no escucha lo que dice, no está obligado, ya que no está obligado no puede sacar de Jehová a alguien que está obligado. Dice la Gemara, Umimay de Rabbi Yossi, Bediabad namilo, Dilma Rabbi Yehuda y Ulejatjila Udelo Hadiabad Shapirdami. Dice la Gemara, un segundo, no entiendo. ¿Quién te dijo a ti que nuestra Mishnah es como Rabbi Yossi? O sea, ¿quién te dijo a ti explicar nuestra Mishnah? De cuando nuestra Mishnah dice que un Jeresh no puede, se refiere que inclusive Diabad, inclusive Bediabad no puede, inclusive en segunda instancia no puede, y por ende es la opinión de Rabbi Yossi. Puede ser que es la opinión de Rabbi Yehuda, la primera opinión mencionada antes, en la Mishnah Masejet Berajot, que Lejatejilá, y podemos explicar qué es la opinión de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda opina que Lejatejilá no debe hacerlo un Jeresh, pero si ya lo hizo es Bediabad, y nuestra Mishnah cuando te dice que el Jeresh no debe hacerlo es Lejatejilá en primera instancia, pero si ya lo hizo ya es válido. ¿Quién te dijo que es Rabbi Yossi y por ende explicar de que inclusive Bediabad no sirve? Puede ser que es Rabbi Yehuda y explicamos de que Lejatejilá no sirve, pero Bediabad sí sirve. Dice la Gemara, los alcadatach de Katán y Jeresh dumia de Shotebe Katán. Más Shotebe Katán diabad namilo, af Jeresh diabad namilo. Dice no puede ser. No puede ser que la explicación de nuestra Mishnah, cuando te dice Jeresh que no sirve, se refiere nada más Lejatejilá no sirve, pero Bediabad sí. ¿Por qué? Porque está escrito después de Jeresh, está escrito también Shote y Katán, una persona que no está bien de la cabeza, y un Katán, un niño chiquito. Y en estos casos, en Shote y Katán no hay duda de que inclusive Bediabad no va a servir. Ok, inclusive Bediabad no nada más Lejatejilá no sirve, sino también Bediabad no sirve. De la misma manera que esos dos casos, inclusive Bediabad no sirve. Igualmente en el caso de Jeresh que fue mencionado junto, también Bediabad no va a servir. Bedilma Hakedita, dicen, ¿quién te dijo? Puede ser que fueron mencionados tres casos. El caso de Jeresh es un caso que nada más Lejatejilá no, Bediabad sí. El caso de Shotei Katán, inclusive Bediabad no. ¿Quién te dijo que todo tiene que ser el mismo estilo de caso, el mismo estilo de la ley para todos los casos? Mi de Katán y Seifa Rabbi Yehuda, Machshir de Katán, Mijlal de Rey Shalab Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, no puede ser. Te voy a explicar por qué no puede ser. Por otra razón. Tú me quieres decir que nuestra Mishnah es queremos tratar de decir que cuando dice Jeresh se refiere que nada más Lejatejilá no. Un Jeresh es una persona sorda, nada más Lejatejilá no, pero Bediabad sí. Y la opinión va a ser como la opinión de Rabbi Yehuda. Dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque solo después en la Mishnah está escrito Jeresh Shotebe Katán y Rabbi Yehuda dice que Katán está permitido. Vemos que Rabbi Yehuda solo viene después. Entonces no puede ser que la primera parte es Rabbi Yehuda, porque después que Rabbi Yehuda dice Rabbi Yehuda Omer, que Katán sí se puede. Significa que antes no era Rabbi Yehuda. Entonces, por lo tanto, estamos obligados a decir que la primera parte no es Rabbi Yehuda, sino Rabbi Yossi, y por ende, cuando dice Jeresh, obligatoriamente es que no nada más Lejatejilá no se puede, sino inclusive Bediabad no se puede, como Shote y como Katán, y por ende es la opinión de Rabbi Yossi. Pregunta la Gemara, no me cuadra. Vedil macular Rabbi Yehudahi, utrega bne Katán Katanila, vejisure mejasra raji Katani. הכל כשרים לקרוא את המגילה חוץ מחורש שוטה וקטן, ובאמת דברים אמורים בקטן שלא הגיע לחינוך, אבל קטן שהגיע לחינוך אפילו לכתחילה של רבי יהודה מכשיר וקטן. Dice la Gemara, ¿y quién te dijo? Puede ser que en verdad toda la Mishnah es Rabbi Yehuda. Y estamos hablando de dos tipos de katán, dos tipos de niños chiquitos, y ahorita vamos a explicar un poquito más, y faltan unas cosas, unas explicaciones en la Mishnah para que puedas entender. Y la Gemara explica. Puede ser, básicamente la Gemara pregunta lo siguiente, puede ser que la intención de la Mishnah es la siguiente. Todos son kesherim para leer la Megilá y para sacar de Jehová a los demás, menos el Jeresh, el sordo, que podemos explicar como queríamos explicar según Rabbi Yehuda, que Lejatejilá no puede sacar de Jehová a los demás, pero si la leyó Bediabad sí. Igualmente un Shoté, un Shoté y un Katán, que ambos, inclusive Bediabad, no nada más Lejatejilá no pueden, sino también Bediabad no se puede.
Pero todo lo que decimos en Catán es únicamente cuando no llegó a la edad de Jinuj, a la edad de educación, que hay más lo que cuando es exactamente. Pero si llegó a la edad de Jinuj, inclusive el Tejilá puede venir y sacar de Jehová a los demás. ¿Por qué? Porque Rabbi Yudá dice que Catán está permitido. Y según esto, cuando se menciona Rabbi Yudá, no es que Rabbi Yudá viene a discutir con la primera opinión, sino viene a explicar, viene a decir ¿por qué? Porque Rabbi Yudá dice tal y tal. Entonces puede ser que toda la Mishnah sí es Rabbi Yudá. Y si es así, podemos explicar que el caso de Jeresh, de sordo, es nada más Lejatejilá, no puede sacar de Jehová a los demás, pero Bediabad sí puede, como la opinión de Rabbi Yudá. Sin embargo, la Gemara tumba esta explicación nuevamente, o trata de tumbarla. Bemayu quinta, que Rabbi Yudá, Bediabad, el Hadetani Rabbi Yudá, obre de Rabbi Shimon en Pazí, Jeresha Mendaber, Beno Shomea, Torem Lejatejilá Mani, y Rabbi Yudá, Diabad, in Lejatejilá lo, y Rabbi Yossi, Diabad, Namilo. Dicen, tengo un problema. Si tú me dices que nuestra Mishnah puede ser como Rabbi Yudá y explicar que la opinión de Rabbi Yudá cuando te dice que Yatzá se refiere que Bediabad sirve y Lejatejilá no sirve, y nuestra Mishnah cuando nos dice que no sirve se refiere a Lejatejilá, si tú me dices que esa es la opinión de Rabbi Yudá, tengo un problema grande. Si tú me dices que cuando Rabbi Yudá dijo que una persona, que un Jeresh, aunque no puede escuchar lo que él dice, Yatzá, se refiere que nada más Bediabad Yatzá, pero Lejatejilá no, y así explica nuestra Mishnah, tengo un problema grande. ¿Por qué? Porque hay una baraitá que dice lo siguiente: un Jeresh que habla y no escucha, o sea, una persona sorda, pero sí puede hablar, puede dar terumá, aunque hay que decir una bendición, Lejatejilá, aunque hay que decir una bendición. Y si hay que decir una bendición, hay que escuchar, aparentemente. Dice la hermana, no es necesario escuchar, inclusive Lejatejilá. Dice, ¿quién es esta baraitá? Si es Rabbi Yudá no puede ser porque Lejatejilá no lo permite, según la explicación que dimos. Nada más Bediabad, y aquí esta baraitá lo permite inclusive Lejatejilá. Y Rabbi Yossi tampoco puede ser porque Rabbi Yossi dice que inclusive Diabad no sirve. Y esta baraitá dice que inclusive Lejatejilá, el sordo puede venir y dar la terumá, aunque hay que hablar, aunque hay que decir un rezo, aunque hay que decir una bendición. ¿Cómo puede ser? Si tú me dices que la opinión de Rabbi Yudá es que Bediabad está permitido, pero Lejatejilá no, y así me explica nuestra Mishnah, ¿cómo quién va a ser esta baraitá que acabamos de mencionar? Pregunta la Gemara. Ve'elamai, Rabbi Yudá, filu Lejatejilá, el Adetán en lo de Bareja Dan Bricata Mazón Belibov en Beraj Yatzá Mani, lo Rabbi Yudá, lo Rabbi Yossi, y Rabbi Yudá, filu Lejatejilá, y Rabbi Yossi, filu Diabad Namilo. Si se ¿qué más a decir? Que nuestra Mishnah no puede ser Rabbi Yudá. Porque Rabbi Yudá opina que, según lo que acabamos de ver, que inclusive no nada más Bediabad, sino también Lejatejilá, un Jeresh, una persona sorda, está permitido que rece, que saque de jugar a los demás sin problema, porque inclusive Lejatejilá no tiene que escuchar lo que está diciendo. Dice la Gemara, si es así, tengo un problema. Está escrito en otra baraitá, respecto a Birkat Hamazon, que una persona no puede decir Birkat Hamazon sin escuchar lo que está diciendo. Pero si lo leyó, si ya lo dijo sin escuchar, salió de Jehová. Dicen como quién es esta baraitá. Según Rabbi Yudá no puede ser, porque según la última explicación que acabamos de dar en la opinión de Rabbi Yudá es que inclusive Lejatejilá está permitido sin que escuches, sin que te escuches a ti mismo. Y aquí está escrito que en Lejatejilá sí hay que escucharte, solo Bediabad es válido si no te escuchaste. Y si es Rabbi Yossi, inclusive Diabad no debería servir. Entonces, como quién es esta baraitá, dice la Gemara, Leolam Rabbi Yudá filo Lejatejilá, velo kashi, hadi deja de Rabedetane, Rabbi Yudá Omer, Mishon Rabbi Elazar ben Azaria, Hakore Shema tzarich sheashmi'a leozno shenimar, Shema Yisrael Hashem Elokenu Hashem Echad, Ashma leoznecha ma she'atem motzei mipija. Rabbi Meir Omer, she'anochi mitzavecha yom al levavecha, achar kavanat alev, hen devarim. Dice la Gemara, en verdad podemos decir, para poder explicar todas estas paraitot, todas las contradicciones que hay, lo siguiente. En verdad la opinión de Rabbi Yudá es que inclusive Lejatejilá, cuando hay una mitzvah de leer, de decir, de una verajá, de una tefilá, de lo que sea, inclusive no nada más Bediabad, también Lejatejilá, una persona sorda puede sin problema. ¿Por qué? Porque también Lejatejilá no es necesario decir y escucharte, sino suficiente que decir aunque no te escuches. ¿Sí? Pero si es así, tenemos una contradicción de la baraitá en Birkat Hamazon. No una contradicción, sino tenemos una pregunta de Birkat Hamazon que está escrito que solo que Lejatejilá debes escucharte y Bediabad no es necesario. No puede ser ni Rabbi Yudá ni Rabbi Yossi, no sé cómo quién es. Dice la Gemara, te voy a explicar. Hadi Rabbe. Hay dos opiniones de Rabbi Yudá, mejor dicho, hay otra opinión más. Está la opinión de Rabbi Yudá mismo y la opinión de Rabbi Yudá en nombre de su maestro Rabbi Elazar ben Azaria. Como está escrito en la baraitá que Rabbi Yudá dice en nombre de su maestro que una persona que lee la Shema tiene que escuchar lo que está diciendo. Porque está escrito Shema Israel Hashem Elokenu Hashem Echad. En principio, Lejatejilá tiene que escucharlo, Bediabad no. Así dice quien Rabbi Yudá en nombre de su maestro. Y la baraitá de Birkat Hamazon que dice que Lejatejilá hay que escuchar, pero Bediabad no es necesario, es como Rabbi Yudá en nombre de su maestro. Pero el mismo Rabbi Yudá opina, como dijimos antes, que inclusive Lejatejilá no es necesario que uno se escuche más.
Esa baraita, la Gemara trae la última parte de la baraita, que trae la opinión de Rabbi Yehuda en nombre de su maestro, trae que también está la opinión de Rabbi Meir, de que dice que lo importante es en tu corazón, que no es necesario decirlo, inclusive lejatejilá. Así es la opinión de Rabbi Meir, aparentemente también como la opinión de Rabbi Yehuda propia, no en nombre de su maestro, va a ser la opinión de Rabbi Meir. Dice la Gemara, si ya llegamos a la opinión de Rabbi Meir, hashtag de atit lehaji, afilutema Rabbi Yehuda que Rabbi Svirale, vejadetani Rabbi Yehuda predo Rabbi Shimon Pazi, Rabbi Meir. Dice la Gemara, según lo que acabamos de ver, que esta es la opinión de Rabbi Meir, podemos decir de que en verdad Rabbi Yehuda no tiene una opinión propia y diferente a la de su maestro. Puede ser que él opina igualito a la opinión de su maestro, Rabbi Elazar ben Azariah, que lejatejilá. O sea, nos retractamos de lo que dijimos antes. Antes dijimos que Rabbi Yehuda, la opinión propia es que inclusive el lejatejilá está permitido que no te escuches a ti mismo. Por lo tanto, un sordo está permitido que saque de Jehová a los demás. Dice la Gemara, en verdad podemos decir, no como el maestro de Rabbi Yehuda, ¿sí? En verdad dice la Gemara, podemos decir de que Rabbi Yehuda opina como el maestro de él mismo. Como su maestro Rabbi Elazar ben Azariah, que el lejatejilá sí tiene que escucharse a él mismo. Y por ende, el lejatejilá, un jeresh, una persona sorda, no debe sacar a otra persona. Pero bediabad, si lo hizo sin escucharse a él mismo, es válido. Y por lo tanto, bediabad también el jeresh también es válido. ¿Sí? Pero es así que vamos a hacer con la baraita que dice, o qué vamos a hacer con la baraita que dice que inclusive lejatejilá, respecto a terumá, que un jeresh que no se escucha, inclusive el lejatejilá puede sacar terumá y decir la bendición y todo, aunque no se escuche. Dice la Gemara, podemos decir de que no tenemos que decir que es la opinión de Rabbi Yehuda y decir que es diferente de su maestro. Podemos decir que Rabbi Yehuda es como su maestro y la baraita esa de terumá va a ir como la opinión de Rabbi Meir, que efectivamente él es el que dice que inclusive el lejatejilá está permitido que un jeresh o que una persona no se escuche a uno mismo cuando está diciendo algo con su boca. Entonces tenemos, para resumir, tenemos tres opiniones. Tenemos la opinión de Rabbi Yossi, que dice que una persona debe escucharse cuando uno saca algo de su boca, tiene que escucharse. Por lo tanto, un jeresh no puede sacar de Jehová a nadie, ni lejatjila ni bediabad. Esa es la primera opinión de Rabbi Yossi. Tenemos otra opinión intermediaria, según la mascana de la Gemara, que es la opinión de Rabbi Yehuda en nombre de su maestro, y de Rabbi Yehuda mismo también está de acuerdo con eso, que el lejatejilá se debe escucharse uno a uno mismo, y por ende el jeresh, lejatejilá, no debe sacar otro más, pero bediabad no pasa nada, por ende también el jeresh, bediabad no pasa nada, saca de Jehová a los demás. Y por último tenemos la opinión de Rabbi Meir, que inclusive el lejatejilá no es necesario escucharse uno mismo, por lo tanto, inclusive el lejatejilá no es necesario que un jeresh no es necesario, inclusive el lejatejilá, un jeresh va a poder sacar de Jehová a los demás. Sigue diciendo la Gemara, seguimos un poquito más. Rabbi Yehuda machshir bekatan, amar Rabbi Yehuda katan haiti ukritel lemala me Rabbi Tarfon uskenim belot, amrulo en meviim raya mina katan. Vimos en la Mishnah que Rabbi Yehuda permite que un niño chiquito saque de Jehová a los grandes, si aunque no tenga bar mitzvah. Dice la Gemara, Rabbi Yehuda trae una prueba para sacar de Jehová, Rabbi Yehuda trae una prueba a favor de su opinión que un niño chiquito puede sacar de Jehová a los demás. Él dice de que él era niño chiquito, ¿sí? Y la leyó enfrente de Rabbi Tarfon en Lod, y los Jajamim y la leyó y no le dijo nada. Rabbi Tarfon significa que un niño chiquito, permitido que la lea para grandes. Sin embargo, los Jajamim dijeron, no puedes traer raya, diciendo, cuando yo era chiquito, yo la leí, porque no sabemos si de verdad te recuerdas bien o no te recuerdas bien. O sea, lo que tú estás atestiguando y trayendo prueba y diciéndonos que cuando yo era chiquito la leí delante de otras personas, no te podemos creer, no podemos basarnos en ese testimonio. ¿Por qué? Porque puede ser que no tienes claro, no te recuerdas exactamente lo que pasó cuando eras chiquito. Tania, amar repi, katana iti ukritele mala me Rabbi Yehuda, amrulo en meviun rayamina matir. Vela imbrule meviun rayamina katan, hada veot kambrule, hada de katan haiti veot, haita veot, afilu gadol haita en meviun rayamina matir. La Gemara trae otra baraita, que Repi también quería traer una prueba, quería traer una prueba que un niño chiquito puede sacar de Jehová a los grandes. Y dice lo siguiente, yo era un niño chiquito y leí la Megilá enfrente de Rabbi Yehuda. Así dijo Repi, para traer una prueba, que cuando él era niño chiquito leyó la Megilá enfrente de Rabbi Yehuda, y Rabbi Yehuda no le dijo nada. Le dijeron a Jajamim, no puedes traerme prueba de esto, porque el mismo Rabbi Yehuda es el que está permitiendo, no puedes traerme prueba de la persona que está permitiendo. Tú quieres traerme prueba de cuando eras chiquito, leíste la Megilá enfrente de Rabbi Yehuda y Rabbi Yehuda no te dijo nada. Dice, eso no es una jojma, eso no es una prueba, porque el mismo Rabbi Yehuda es el que te permite. Tenemos que traer una prueba de otro lugar, que no sea Rabbi Yehuda. Pregúntale a Gemara, un segundo, pero ¿por qué en este último caso, por qué también no dice que no sirve? ¿Por qué? Porque era un niño chiquito. Él dice, cuando era chiquito leí la Megilá, y dijimos cuando era chiquito. No puedes traer prueba de cuando uno era chiquito, no es un buen testimonio decir que cuando era chiquito era así. ¿Por qué? Porque no sabemos si te recuerdas bien. Dice, tienes razón, la intención de él era decir dos. Una, no es una buena prueba la que está diciendo. ¿Por qué? Porque eras chiquito.
estás trayendo un testimonio a base cuando tú eras chiquito y no podemos saber si estás recordándote bien y no nos podemos basar en ese testimonio. Y dos, que también si hubiese sido grande, no es una prueba. ¿Por qué? Porque el que estaba delante tuyo era Rabbi Yehuda y él fue el que no te dijo nada y no es una prueba porque eres el que permite. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.